Bueno, hoy estamos aquí en este espacio en redes sociales para hablar de un tema súper importante que es la menstruación. ¿Por qué es importante hablar sobre la menstruación en el contexto de la política pública, en materia de derechos, de cuidado, de justicia tributaria? Tantos temas que están conectados con las vivencias menstruales. Tengo el honor de compartir este espacio con dos mujeres maravillosas. Cada una de nosotras ha hecho un camino en la agenda sobre asuntos menstruales y la idea es que vamos a tener hoy una conversación para contarles qué es este tema de la menstruación y por qué resulta tan importante en nuestra sociedad hoy. Mi nombre es Isis Tíjaro, yo soy antropóloga, soy investigadora, tengo una organización desde hace 13 años dedicada a la educación menstrual, los derechos menstruales y digamos, promover y fortalecer la autonomía femenina. Yo soy Ana María Betancourt, estuve como periodista en La Papaya y ahora hago parte de Mutante. Digamos que he hablado de menstruación desde hace ya como unos 3-4 años, en los que he indagado mucho desde mi experiencia personal, pero también desde cómo narrar la menstruación desde experiencias diversas y nada, estoy muy contenta de estar aquí con ellas. Hola, mi nombre es Natalia Moreno Salamanca, soy economista feminista y fui una de las voceras de la campaña Menstruación Libre de Impuestos, que en el año 2019 logró eliminar el IVA a las toallas higiénicas y tampones. Un gusto estar con ustedes, compañeras, hoy. Bueno, y para empezar a entender este tema tan relevante, es un honor tener a Natalia Moreno aquí con nosotras. Es una de las mujeres que hicieron parte del movimiento de menstruación libre de impuestos, una primera acción que ocurre en nuestro país, que me parece muy relevante que empecemos hablando desde ahí, desde cómo llegas tú al tema de la menstruación y cómo desde el movimiento de menstruación libre de impuestos se empieza a tejer y a nombrar esta agenda en nuestro país. Lo primero que hay que mencionar es que esta es una agenda mundial, ¿cierto? Desde muchas perspectivas, como ya lo mencionaba Isis, nosotras particularmente desde la economía feminista quisimos indagar cómo la política tributaria afectaba a las mujeres. Inicialmente esa era nuestra investigación y lo primero que salió a la luz fue, wow, estamos pagando impuestos sexistas, o sea, la menstruación hoy a las mujeres, hoy les significa un impuesto extra y pues nos parecía que era una cosa absolutamente inaceptable en un país como Colombia, ¿cierto? Donde la Constitución dice de hecho que pues debemos proteger a las mujeres, etcétera, etcétera, y cuando vamos y miramos, pues el mismo Estado cobra impuestos sexistas por el hecho de ser mujeres, porque en el momento en el que tú le pones un impuesto a las toallas higiénicas, a las tampones, inmediatamente lo que estás diciendo es las personas que lo usan tienen que pagar un impuesto adicional a los demás. Y lo peor de todo es que ese impuesto era un impuesto de lujo, es decir, en los impuestos que tenemos en el país, algunos son para artículos de lujo, y otros artículos que son canasta básica pues están exentos de estos impuestos. Pues estos impuestos a las toallas higiénicas y tampones estaban al mismo nivel que por ejemplo el impuesto que tienen los aviones jets, los langostinos, como si menstruar fuera un lujo. Eso fue un poco lo que encontramos, nos pareció escandaloso, hicimos pues toda una campaña que se llamó Menstruación Libre de Impuestos, hablamos en su momento con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda, literal no nos entendían, era como que tiene que ver esto con la política tributaria, además siempre pues puros hombres, ¿no? Solo han habido ministros hombres en la política tributaria, parecía un tema súper técnico y masculino. Hicimos todos los plantones, efectivamente no nos pararon bolas, nos fuimos al Congreso, intentamos que vía Congreso se eliminara el impuesto en el marco de una reforma tributaria, tampoco se logró y pues finalmente fuimos a la Corte Constitucional, demandamos la política tributaria por sexista, literalmente, por los sesgos de género de esta política y afortunadamente la Corte nos dio la razón y Colombia se convirtió en el primer país en América Latina en eliminar los impuestos a las toallas higiénicas y tampones. Las mujeres estamos pagando aproximadamente 500.000 millones de pesos por estos impuestos, o sea, $500 millones de pesos, eso es una plata grande, la que hoy pues afortunadamente ya no pagamos gracias a esta campaña. Bueno, creo que parte de la lucha por los derechos menstruales ha llegado también a los escenarios de las políticas públicas y eso es fundamental. El sistema distrital de cuidado fue una política pública implementada en la alcaldía de Claudia López, pensada en beneficiar a las cuidadoras principalmente y a las personas que ellas cuidaban o apoyaban o apoyan. Y una de las temáticas que tratamos en este tema pues del autocuidado hacia las cuidadoras, que son las mujeres que se dedican a los trabajos de cuidado 8 o 10 horas al día, sin generación de ingresos, sin tiempo para, por ejemplo, ir a hacerse una citología o ir al médico, sin poder
poder estudiar, en fin, parte de lo que hacíamos con ellas era justamente la implementación de una estrategia de cuidado menstrual. Esto, entre otras cosas, desde la Secretaría de la Mujer, por un fallo de la Corte, recordarás hace un tiempo, Isis, frente a los derechos de las mujeres en habitabilidad de calle a tener una menstruación digna. Entonces, un poco lo que hizo el distrito fue pues atender ese fallo, pero además implementar una estrategia interinstitucional que la lideró Susan, que es una compañera que aquí conocemos, y dentro del marco del sistema distrital de cuidado pues implementó un poco con estas mujeres, que además son mujeres pues ya de edades avanzadas, que seguramente nunca habían tenido esta conversación. Creo que eso fue un ejercicio bastante interesante y que en el marco pues de la estrategia de autocuidado para ellas logramos implementar esta estrategia de cuidado menstrual y particularmente de educación menstrual. Y ahí me parece importante, Isis, que nos cuentes un poco cómo efectivamente todos estos derechos, salud menstrual, cuidado menstrual, etcétera, pues entran al marco de las políticas públicas, cómo debería ser, digamos, una actuación del Estado progresista en este sentido, dado que además estamos en un momento actual en donde hay muchas iniciativas legislativas y también de política pública que podríamos, digamos, sugerir ahí para quienes están en el gobierno. Colombia es uno de los países más avanzados, digamos, en sentencias sobre derechos menstruales. Está la sentencia que menciona Natalia, que es la T398, está la sentencia de menstruación libre de impuestos, la C117 del 2018, la C102 del 2021, también contamos con una sentencia para las mujeres que están privadas de su libertad, y en Colombia se han presentado varios proyectos de ley, al igual que en muchos países latinoamericanos. Sin embargo, son proyectos de ley que han estado concentrados en tres temas básicamente. El primero, pues en justicia tributaria, en tema de impuestos. El segundo, en acceso a productos para absorber y recolectar la sangre menstrual, con un énfasis especial en productos que sean más amigables con el medio ambiente, que ahí pues también habría que revisar un par de enunciados, y un tema de educación, sobre todo en la ruralidad. Muchos de estos proyectos de ley ya están archivados, otros, digamos, la ley de endometriosis, creo que ya acaba de pasar el tercer debate. Pasa el tema de la licencia menstrual, que está como, digamos, ahorita muy en la mesa en este momento. En Argentina la licencia menstrual es para contextos de escolaridad. En Colombia pues está el debate si también para contexto laboral o escolaridad sí o no entra. Sin embargo, siento que el llamado sería hacer un proyecto de ley integral en el que todos los ministerios, digamos, ¿por qué hacer una ley de endometriosis sino una ley de salud hormonal menstrual y ovulatoria? Si al final la endometriosis, pues sí es un desequilibrio, es una vivencia menstrual incapacitante, pero hay otras vivencias menstruales incapacitantes que también necesitan diagnósticos tempranos, que también necesitan tratamientos oportunos. Entonces siento que si bien vamos muy avanzados, es importante que esa juntanza o esa ley integral sea construida y sea consolidada desde todos los sectores a los que les compete esta agenda, como son educación, trabajo, medio ambiente. Bueno, en realidad es como que si ves todos los frentes, casi que todos están involucrados en la agenda sobre derechos menstruales. Entonces es como dejar de presentar muchos proyectos de ley, recoger lo que ha pasado históricamente, porque también siento que a veces hay una práctica en la que no se recoge lo que hicieron las otras, que digamos, cuando yo empecé todo este trabajo, yo recogí mucho el trabajo que hizo Natalia, ¿no? Pero no es algo que ocurra, digamos, como normalmente en las prácticas de nuestro país. No se recoge mucho lo que se hace y por eso se desintegra tanto esta agenda. Entonces yo creo que el llamado es hacer una ley integral, pues como con muchos sectores. Ya hay una juntanza, ya vamos en una quinta mesa, ya hay como varios partidos allí, también está el sector público, el sector privado, también las colectivas de base, pero nos hace falta un poco más de unión. Creo que ese es el llamado. Y aquí, pues Ana María, ya para cerrar este maravilloso espacio, me encantaría preguntarte, desde tu punto de vista, ¿qué crees que falta? Yo creo que si bien, como dice Isis, ha habido muchos avances, no solo el hecho de que estemos hablando acá, sino que ya se está legislando sobre el tema de una manera mucho más contundente. Hace unos 10 años jamás habríamos pensado que esto estuviera como ya tan avanzado en los debates públicos. Sin embargo, pienso que el tema es que, digamos, desde el sistema se empiece a pensar la menstruación no solo desde la productividad o
acomodarse a las lógicas del mercado un poco, sino también a acomodarse al cuidado y a las necesidades de cada persona. ¿Qué pasa? Que, digamos, para el sistema nosotras somos incómodas, y somos incómodas porque cuando estamos menstruando no somos igualmente productivas que en los días que estamos ovulando, por ejemplo, en donde siempre se ha dicho que en la ovulación hay muchísima más creatividad y como espontaneidad frente a las cosas. Cuando estamos menstruando, no digo que no lo podamos, pero tal vez necesitamos más tiempo, algunas tenemos procesos inflamatorios muy fuertes que nos impiden como, si bien levantarnos de la cama o simplemente como pensar de una manera más rápida. Entonces yo hago un llamado a que también se piense un poco más la menstruación desde ese cuidado, desde esas necesidades, desde entender pues lo que cada una vive cada día. Creo que las experiencias, como lo hemos recalcado acá, pues son muy diversas, y el hecho de que la menstruación se considere de una manera como tan normativa hace que siga habiendo trabas en el avance de los derechos menstruales. Todos quienes trabajamos en esta agenda también tenemos una responsabilidad bastante grande, y es no permitir que se convierta en la nueva agenda de la ayuda humanitaria y el asistencialismo con la bandera, digamos, de los derechos menstruales o de la salud o del cuidado. Creo que ahí todos sí tenemos que cuidar mucho esa línea desde el lenguaje, desde cómo nos referimos, por ejemplo, a menstruación digna. Pues no necesito dignificar mi menstruación, necesito dignificar las condiciones en las que estoy habitando mi menstruación. Desde ahí son esas pequeñas, digamos, palabras que sí construyen realidad. Entonces siento que ahí también hay una responsabilidad importante con todas las personas que tienen vivencias menstruales, las niñas, las mujeres, adolescentes, hombres trans, personas no binarias, porque nuestro cuerpo siempre ha sido un lugar muy fértil para el control, y estigmatizar la menstruación ha sido el mecanismo de control más eficiente para con los cuerpos que menstruamos. Entonces creo que ese es un llamado que también me quiero dejar sobre la mesa, y es: no permitamos que esta nueva agenda sea una agenda para el asistencialismo. El universo Radiónica en www.radionica.rocks.